Hola y bienvenidos sean alumnos, exalumnos, amigos, académicos y público interesado. Es para mí un placer compartir esta tarde con ustedes y tener el privilegio de platicar sobre la administración aplicada a nuestro quehacer, el diseño. Esta charla estará a cargo de un maestro destacado, docto en la materia, alguien a quien agradezco la sensibilidad de no perder de vista el eslabón más fuerte de nuestra casa de estudios, el alumnado. Y en este caso, alumnos de la carrera de diseño de la comunicación gráfica, lo que nos confirma desde lo más alto que la multidisciplinaridad es uno de nuestros fuertes en las premisas de la educación y la formación que ofrece la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. El doctor Oscar Lozano Carrillo es académico, investigador e interventor. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Azcapotzalco. Tiene la maestría y el doctorado en estudios organizacionales por la UAM Iztapalapa con el tema La adaptabilidad de la pequeña organización a los ambientes turbulentos. Es profesor titular C de tiempo completo en el Departamento de Administración de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco y del posgrado en estudios organizacionales de la UAM Iztapalapa desde el 2006. Actualmente ocupa el cargo de rector en la UAM Azcapotzalco del 2019 al 2023. Le agradezco infinitamente esta oportunidad, rector. Le agradezco su sensibilidad y va para allá con usted, cámaras y reflectores. Gracias. No, al contrario, Linda, bueno, un privilegio poder estar aquí. De verdad que estos temas me apasionan y pues agradezco la invitación y sobre todo la colaboración para platicar con, como tú bien dices, el eslabón más fuerte. Yo diría el eslabón, la cadena fundamental, la cadena de transmisión de la institución. Pues agradecer a One Media, que siempre está presente en esta idea de la democratización del conocimiento con temas relevantes, necesarios, que ahorita en la pandemia nos ayudan mucho a mantener la relación con no solo nuestros alumnos y alumnas, sino con la sociedad. Entonces, pues mira, yo les quiero platicar así a manera de charla, voy a tener una presentación, pero hacerlo en este formato más libre y flexible sobre la administración, que es pues una de mis pasiones. Como bien dices, pues es mi formación, pero he de aclarar que yo no soy administrador. Y ahorita me voy a explicar. No quiere decir que no pueda administrar, por supuesto, pero hay que diferenciar. Las formas de ser son fundamentales para determinar el quehacer cotidiano de cada ente profesional y humano. Entonces, bueno, voy a hacer una presentación de aproximadamente 35, 40 minutos para después tener una charla, interacción con todos por aquí, algunas preguntas y con eso cerraríamos, ¿no? Es mi propuesta. Entonces, pues, si me dejan compartir, por favor. Muchas gracias, doctor. Vamos a revisar una pequeña presentación donde veremos varios de los rasgos fundamentales de la administración, por supuesto, y que me interesa mucho compartir con ustedes. Miren, tengo ya algunos años aquí en la UAM y siempre ha sido un privilegio el interactuar con los amigos de diseño, ¿no? De CIAD. Desde hace más de 10 años, yo, bueno, fui jefe de departamento, a mí me tocó impulsar, por ejemplo, los proyectos de CIAD TV, proyectos de desarrollo con la doctora Owina, con muchos amigos que tengo en CIAD. Bueno, he visto pasar 3 direcciones de división, ahora en la rectoría veré una cuarta. Y siempre ha habido esta conexión de administradores y diseñadores o arquitectos, ¿no? ¿Qué podemos hacer unos por otros? Y entonces hay muchos mitos, pero bueno, vamos entrando en materia. Primero que nada, vamos a hacer una breve descripción técnica que me interesa mucho que se conozca, porque entiendo que muchos de los alumnos y alumnas que están ahorita conectados están entrando, están conociendo básicamente de su disciplina y pues
de la administración saben un poco menos, ¿no? ¿Qué es la administración? Pues es la sistematización, ¿no? De todos esos elementos que se tienen en la organización para conseguir los fines, estructuras y estrategias, ¿no? Vamos a ver ahorita más adelante qué significa esto. Y en este sentido, pues la estrategia es fundamental, porque la estrategia es todo, la estrategia son esos medios para conseguir un fin, ¿no? A veces preguntas, ¿y qué es estrategia? Y alguien te dice, pues son los planes que llevo a cabo, o te dicen, pues son las acciones que podemos generar, son la serie de pasos que podemos seguir para alcanzar un fin. Bueno, esos ya son ejemplos. Cuando decimos los medios para alcanzar un fin, por medios entiende todo. Puedes entender a veces los mismos objetivos, a veces las acciones, a veces los planes, a veces la perspectiva. Son ejemplos de medios. Tú utilizas diferentes medios cotidianamente para conseguir un fin. Y el atrapar a la estrategia es sumamente difícil. Es el artefacto más complejo que tenemos. Lo presento ahorita en un momento, digamos, inicial. Más adelante lo iremos desglosando. Hay 3 dimensiones fundamentales de la estrategia. En el ámbito de la administración tenemos diferentes niveles de acción, de interacción. Hay una presencia importante siempre del ser, de la persona, de las pasiones. Esas casi no aparecen, pero déjenme les digo algo. En toda organización, y ustedes lo deben de haber visto, el 80% de los actos, de los procesos que se generan, tienen que ver con pasiones. Solo un 20% tiene que ver con las cosas, con lo material, con la administración propiamente. Las pasiones son fundamentales. Para que se den una idea, yo pongo aquí este esquema, esta figura de un iceberg, en donde cuando ustedes entran a estudiar administración, en cualquier escuela, lo que van a ver casi siempre es esta partecita nada más, la dimensión técnica. Es bien curioso, pero así es. La dimensión técnica, la dimensión que sigue es la dimensión cultural, aquí dice técnica, pero es cultural, ¿no? Que ya es más profunda, y luego la dimensión filogenética, que es lo más profundo. Vean, la mayor cantidad, digamos, de elementos que determinan el diario acontecer de una organización, y yo diría de toda la vida humana, tiene que ver con elementos culturales y elementos filogenéticos. ¿Qué es esto? La naturaleza del ser, lo biológico, lo que somos como especie. Y de esto casi no se habla cuando tú aprendes de administración. Quiero dejarlo de inicio de esta manera y ir entrando en la parte técnica. ¿Qué es la parte técnica de la administración? Pues son elementos que están en la superficie, como ya dije. Lo más profundo no está visible en libros de administración. No es que no se diga, de repente puede aparecer de manera tácita, pero es difícil que encontremos referencias a este tipo de elementos que tienen que ver con la cultura, con el lenguaje, con la institución de saberes, etcétera. Si nosotros nos vamos a la parte técnica, pues vamos a tener elementos como estos. O sea, por ejemplo, si les dicen, bueno, ¿qué necesito para poner una empresa? Pues necesitas de elementos administrativos, necesitas pues de un servicio, ¿no? Un producto o servicio particular. En el caso de los diseñadores y diseñadoras suele ser un servicio de, no sé, de fotografía, de diseño, de un cartel, de un manual de identidad, etcétera. Son servicios que tienen que ver con una capacidad de aplicar el conocimiento, ¿no? Deben de tener experiencia en ese ámbito, ¿no? Nos dicen, pues debes de tener experiencia en tu campo para, pues estoy mostrando elementos que ustedes pudieran considerar necesarios para poner una empresa, poner un negocio, ya sea freelance o ya en un bufete de diseño, de arquitectos, etcétera. Tienen que tener una referencia al mercado, lo que tienen que ver con, no sé, servicios en torno a la venta, el marketing propiamente, y deben de contar con recursos financieros, recursos materiales.
¿no? Que se combinen una serie de elementos, digamos, de funciones y procesos que hagan que una empresa, una organización privada, funcione, pero también puede ser una organización pública o una organización social. Elementos de carácter técnico, seguimos en esta franja de la punta del iceberg, pues aquí están, son los más conocidos, ¿no? La estructura, que siempre tiene, ustedes han visto los organigramas. ¿Qué es un organigrama? Es la parte visible, es el diagrama que te muestra cómo es una organización. Aquí está el ápice estratégico, donde están los jefes, ¿no? Quienes toman las decisiones. Tenemos una línea siempre intermedia de supervisión, ¿no? Que se puede apoyar de áreas de asesoría, como pueden ser, no sé, contratar un despacho de contadores, un despacho de abogados, ¿no? Puede tener una tecnoestructura de apoyo, asesores, supervisores que apoyen a la línea media, y siempre tiene una base operativa, los trabajadores. Esta es una forma de diagramar que genera un importante investigador, Henry Mintzberg, canadiense, que simplifica lo que es la estructura. Y ya en torno a lo que son algunos de los procesos que tenemos en la organización, ¿no? Todo esto es administración, ¿eh? Pues siempre tenemos el proceso administrativo que es tan famoso, ¿no? A cualquier administrador que le preguntes, ¿y qué es administración? Muchos te van a decir, pues es el planear, organizar, dirigir y controlar en la organización. Es el proceso administrativo que creó hace muchos años Henry Fayol, quien fue uno de los primeros investigadores, estudiosos y creadores de la administración, la teoría clásica le llamamos. Estoy dando solo una embarradita de lo que es la administración. Y tenemos pues las áreas funcionales, ¿no? Que todos conocen. Que una empresa no tenga explícitamente cada uno de ellos en un departamento no quiere decir que no exista. Toda empresa lo tiene. Es decir, lo tiene como funciones que realizan. Así sea la tiendita pequeña, tiene una parte de marketing cuando ponen sus carteles o cuando comentan con vecinos o hacen volantes, ¿no? Pero lo tienen. Esas son las funciones sustantivas de una organización. La producción, el marketing, recursos humanos, finanzas, el área de administración de personal, por supuesto, e innovación y desarrollo, ¿no? Seguimos en esta franja pequeña de la administración. Yo estoy dando elementos generales de lo que es la administración para que empiecen a conocer muchos de ustedes esta interesante disciplina. También tenemos aquí alumnos y alumnas de administración y pues están recordando estas clases que en algún momento tuvieron. Es importante que ustedes sepan que la administración tiene una historia y es una historia que ha cambiado. De hecho, ahorita estamos tal vez en un momento también paradigmático en el que vamos a cambiar en el marco de la pandemia. Eso habrá que verlo, habrá que reconocer los signos y vamos a cambiar el paradigma de la gestión de alguna manera. Yo pienso que puede ser, todavía no estoy tan seguro, todavía es muy incierto lo que va a pasar, pero bueno, hasta antes de la pandemia teníamos estas dos fases. Eran dos épocas, podríamos decir, donde en la primera, pues teníamos la referencia de la fábrica, dura hasta 1970 más o menos. De 1900 a 1970 tenemos una forma de hacer administración y luego de 1970 y posterior hasta la fecha antes de la pandemia, bueno, diríamos hasta ahora, es otra forma de hacer administración y ustedes lo pueden ver y lo pueden reconocer. No reconocer esto es a veces un error que puede costar el cierre de una empresa. Me explico. Hasta la década de los 70s, digamos que había una especie de, era la Belle Époque, le llaman, ¿no? Una época grandiosa porque había una gran demanda de todo. Entonces las empresas se dedicaban a producir y a producir y a producir. Deben de haber escuchado y haber visto películas, series, libros sobre la producción en serie, la producción en masa, Henry Ford, ¿no? La General Electric, producían y todo se vendía. Entonces, la forma de producir estaba en este formato direccionada por este tipo de elementos, este tipo de dimensiones de una organización cerrada. Es decir, la organización tenía garantizada la venta
Y si tú tienes garantizada la venta, lo que tienes que hacer es producir más. ¿Para qué? Para ganar más, ¿no? Cómo funciona la racionalidad del quehacer eficiente. Entonces los trabajadores eran súper especializados, eran unifuncionales, porque esta era la dinámica. Un trabajador especializado tenía o garantizaba que iba a hacer una actividad de la mejor manera que la hacía algún otro que tenía otra actividad. O sea, aquí había que encontrar al que hacía la actividad de mejor manera que el otro. Entonces era la unifuncionalidad. Había rigidez, había orden vertical, ¿no? Las estructuras eran verticales. Todo se estandarizaba para, insisto, buscar la manera de producir más todo el tiempo. La especialización era el orden. De lo que se trataba era de encontrar, diría Taylor, uno de los padres de la administración, el padre le llaman, más importante referente del inicio de la administración, diría el one best way, la mejor forma de hacer las cosas para producir más y mejor. ¿Por qué? Porque teníamos garantizada una demanda, y es cierto. Había que poner un refrigerador en la casa de la gente que no tenía uno, un carro, un teléfono. Recuerden ustedes toda la época de la posguerra, era garantizar producir y producir y producir. Incluso fue un boom del desarrollo de los sectores primarios en torno a pues materias primas, petróleo sobre todo, y el petróleo era baratísimo hasta la década de los 70. Es uno de los signos que mostraron que empezó a cambiar esto cuando el petróleo aumentó de precio. Y lo más importante está abajo, demanda efectiva. La demanda estaba garantizada, pero como ustedes deben de suponer, un día se acabó. Esto se terminó. Y en toda casa había un refrigerador, en toda casa había un automóvil, en toda casa había un televisor. Si alguien llegaba a vender un televisor a una casa, le decían, pero pues ¿para qué quiero otro televisor si ya tengo uno? Hoy en día eso ustedes ya saben que no existe. Hoy en día, aunque ustedes tengan una televisión, si sale la nueva, quieren la nueva. Si ustedes tienen un smartphone, si tienen el Galaxy S7 o una 2, una 3, no sé, quieren el A5 o quieren el Galaxy S20. Pero ¿por qué si tienen uno que todavía funciona? Tienen su pantalla plana, pero de repente salió la de LEDs y ya quieren una de LEDs. De repente salen las Smart TVs y quieren una Smart TV. ¿Por qué si ya tienen una televisión? ¿Por qué si ya tienen un smartphone quieren otro, quieren el nuevo? Eso es lo que cambió. ¿Cómo cambió? Pues en el momento en el que se agota la demanda, en el momento en el que empieza a haber problemas para que la gente empiece o siga consumiendo, se tiene que modificar el mercado y el sistema. Es cuando surge el marketing. Hay que convencer a alguien que ya tiene una televisión de que compre otra. ¿Cómo? No sé cómo, pero hay que hacerlo. Y entonces la organización se abre. Lo más importante no es producir ya. Lo más importante ahora es vender. Y yo podría decir que aquí es donde entran y se empiezan a generar las referencias más importantes del diseño. Porque ahora necesitamos modificar, necesitamos diversificar los productos. A mí todavía me tocó la época en la que uno iba al centro comercial y solo había 3 tipos de champú. De verdad, o sea, uno encontraba lo del el caro, el mediano y el barato de marca libre con Azupo, que era el que mi mamá compraba. Estaba el Banar, que era el mediano, y el Caprice, que era el de ricos. Y estaba el Menem, que era de niños. Solo 4. Si ustedes van ahorita a comprarse un champú, es una locura. Son pasillos y pasillos de champús con cualquier cantidad de referencias de una misma marca en diferentes estilos. Bueno, como diseñadores ya saben de qué estoy hablando, ¿no? La diversificación, la innovación. ¿Por qué fue esto? Bueno, porque había que generar elementos de atracción para posibilitar un nuevo mercado para que el sistema siguiera funcionando. Y entonces ahora necesitamos trabajadores multifuncionales, creativos, que haya flexibilidad, porque en la flexibilidad creamos productos diversos, atractivos, innovadores, que haya creatividad, por supuesto, la diferenciación y oferta diversa. La organización se abre, ahora el mercado es el que impera. Antes no era así, no era necesario ver qué quería el cliente. Hay una anécdota que usamos mucho en administración con relación a esto, y cuando era con algo que se le preguntó un día a Henry Ford, cuando le dijeron, oiga, ¿y por qué solamente hace ese carro negro
feo, el Forte negro. Dice, ¿por qué nada más hace de carros así? Y él dijo, no, yo te puedo hacer cualquier carro que tú quieras. Ah, sí, dice, sí, siempre y cuando sea un Forte negro. Pues claro, ¿para qué querían cambiar la producción si había una demanda garantizada? No había necesidad de moverlo. Es entonces cuando cambia la forma de hacerse administración, cuando la demanda se agota. Y en todo esto hay una ruta bien interesante que tiene que ver con cómo fue evolucionando todo el concepto teórico, pero también práctico de la administración. Las escuelas, teorías y movimientos. Si se fijan aquí de 1900 a 1970 hay diferentes escuelas, todas ellas en esta lógica de la organización cerrada. Por supuesto, yo les dije, esto es solo una probadita, pero es importante que lo conozcan para que vean lo complejo de todo este mundo, lo amplio y por qué la administración es tan importante en este momento, en todo el momento de la sociedad, porque garantiza que las organizaciones funcionen. Entonces, de 1900 a 1970 hubo diversas escuelas. Con el Taylorismo, con Fayol, teoría clásica y administración científica, surge la sistematización de los procesos. El One Best Way, como ya dije, los procesos estandarizados que buscaban siempre la productividad. Si nosotros definimos toda esta era de cerca de 60, 70 años, a través de un concepto diremos la producción, la productividad y la producción. Si la definimos de 1970 al 90 o a la fecha, tiene que ver con el marketing, la diferenciación. Y entonces aquí tenemos las escuelas, la de Taylor que buscaba cómo hacer más en menos tiempo, la de las relaciones humanas que buscaba con Elton Mayo, Roethlisberger, no el guapo Ben de Pittsburgh, Roethlisberger, el primer Roethlisberger que fue junto con Elton Mayo quienes estudiaron en un experimento de la Hawthorne lo que era el factor humano en la organización. ¿Para qué? Para producir más. No para que estuviera mejor la gente, ¿eh? Hicieron experimentos terribles, les sacaban sangre, los ponían a dormir, los despertaban para ver en qué formato podían ser más productivos. Buscaban producir más, había que satisfacer demandas que estaban esperando. Weber, que muchos conocen como el padre de la burocracia en el sentido de la comprensión sociológica, él no trabajaba sobre empresas, él trabajaba sobre una explicación sociológica, de una sociología comprensiva, como se dice, pero de él extrajeron ideas importantes que fueron a dar al ámbito de la economía y de la administración, con Parsons, con Gulner, con Merton, ¿no? La burocracia como el formato de racionalidad. ¿Cómo racionalizamos a la organización? ¿Cómo quitamos las pasiones y metemos la razón para producir siempre más? Y siguen buscando producir siempre más. Y luego Simon, ¿no? Herbert Simon, que es uno de los más importantes teóricos investigadores de nuestros campos, el único premio Nobel que tiene que ver algo con la administración, porque él estudió la toma de decisiones para tomar la mejor decisión. Llegó a la conclusión de que esa no existe. No hay una decisión óptima, hay decisiones apropiadas, porque nuestra racionalidad es limitada. El hombre no puede saber todas las posibilidades que puede haber para tomar decisiones. Y tampoco puede conocer todos los factores que se pudieran generar en un ámbito. Por ejemplo, ahorita, ¿quién iba a predecir que iba a pasar una pandemia como la que tenemos? Y bueno, llegamos a un momento importante con las nuevas relaciones humanas y con el movimiento de la contingencia, en donde ya empezaba a aparecer el mercado, en donde se empezaban a ver cuáles eran mejores prácticas para que las empresas produjeran más, pero ya empezaba a aparecer la necesidad de diversificar. Y entonces entra una nueva gama, la gama donde ya el ambiente es importante. Y ustedes saben, la planeación estratégica tiene como uno de sus principales elementos al ambiente. La famosa estructura del FODA, ¿no? Fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, del diagnóstico, tiene que ver con el ambiente externo, amenazas y oportunidades, y el ambiente interno, que es el de fortalezas y debilidades. Lo que controlamos es interno, lo que no controlamos es externo. Todas estas escuelas, hay más, por supuesto, yo aquí solo pongo algunas, el benchmarking como una forma de interacción, le llamamos isomorfismo, copiar al que hace las cosas bien y hacerlo nosotros. Si yo quiero poner un restaurante, pues copio al otro restaurante.
Si yo quiero poner en una tienda de comida, pienso en tiendas de comida y hago lo mismo. Hacer las mejores prácticas es el benchmarking. Conocimiento, Nonaka y Takeuchi es en toda una escuela del aprendizaje y del conocimiento. ¿Cómo podemos procesar el conocimiento para controlarlo, para gestionarlo y hacerlo actos de innovación que nos ayuden a diversificar? Hay un libro de Nonaka y Takeuchi del conocimiento organizacional que les recomiendo muchísimo, sobre todo a diseñadores. El cambio organizacional es esta lógica en la que el cambio se convierte en un objetivo en sí mismo. Hay que cambiar, hay que innovar. Todo esto que ustedes oyen, hay que innovar, hay que garantizar la creatividad, es una postura más bien política, pero ahorita vamos a comentar por qué lo digo más adelante. El marketing digital, ¿no? Que es algo de lo último, que es bien importante tenerlo presente, todo el tema de social media, todo el tema de la conexión, interacción digital, del ente posmoderno. Pero bueno, lo importante que yo quería decirles es que toda esta parte que hasta ahorita he mostrado tiene que ver solamente con la parte técnica de la administración, apenas el pico del iceberg. ¿Y qué pasa entonces con los elementos más profundos? Ya llegó el pan. Bueno, es parte de la nueva normalidad. Pues en lo cultural hay elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta, y aquí voy entrando en materia ya para administradores y diseñadores. ¿En qué sentido? En el ámbito de lo que podría ser una empresa, de lo que podría ser su necesidad de poner una empresa, y en donde tienen que considerar todos estos elementos técnicos que ya dije, pero sobre todo, si a mí me preguntan qué necesitaría, porque es lo que siempre me preguntan cuando voy a la Exposiad, ¿qué podemos hacer nosotros para poner una empresa? Yo les diría, esto lo deben de tener, y eso no tienen problema, eso se tiene, ahí está, es el sentido común. Pero aquí hay elementos que deben de conocer y que tienen que ver con know-how, disciplina y pasión, sobre todo pasión. Cuando uno va a poner un negocio, necesita esa pasión, es el capital psicológico que uno tiene. Si no lo tiene, esto no funciona. Y sí tiene que ver con administración. ¿Cómo se procesa eso? Es muy difícil, pero hay que buscarlo, hay que reconocerlo. Disciplina, pero no en una lógica banal. La disciplina es algo sumamente difícil de conseguir, porque va combinada de la pasión. Si uno es disciplinado, significa que va a ser apasionado y disciplinado por largas jornadas, por espacios de tiempo importantes que le permitan mantener algo que es fundamental, que es la intensificación del trabajo. Si ustedes tienen intensificación del trabajo, si ustedes trabajan 8 o 10 horas en algo por una organización, necesariamente deben de tener cierto éxito. Pero si no tienen pasión y disciplina, no lo van a hacer por mucho tiempo. Ese es el problema. ¿Cómo logramos esto? Bueno, es sumamente difícil. Yo voy a dar ahorita algunos tips, pero pues es muy difícil y tiene que ver con un ámbito cultural. El ámbito cultural que tiene que ver con el que ahorita me estén invitando a dar una plática en este espacio de gente de la división hermana de una de las 3 divisiones hermanas de la unidad, ¿no? La División de Ciencias y Artes para el Diseño, porque estamos culturalmente necesitando generar espacios de interacción para la innovación. Y el know-how, pues es el know-how. Si ustedes realmente quieren que una organización funcione, necesitan conocer la cabalidad. Conocer una parte no es suficiente. Pueden tener suerte y que su organización funcione, pero siempre hay problemas que hacen que si uno no conoce todas las partes de la organización, se mete en problemas. Es un hecho que ustedes tienen que ir observando. Lo muestro como una forma de mapear la complejidad de la organización y de la administración. Y lo más importante, pasamos al fondo, a la base del iceberg, la condición filogenética en la que yo me quiero detener, porque es lo que yo quisiera ofrecerles como algo que no se encuentra en los libros o no es tan fácil encontrarlo, descubrirlo, incluso descifrarlo. Cualquier cuestión de carácter técnico, incluso cultural, ustedes lo pueden encontrar en un libro de administración, en un libro de sociología organizacional, en un libro de antropología de las organizaciones,
psicoanálisis organizacional, pero el tema de las formas de ser es algo todavía inexplorado. ¿Qué quiere decir esto? Que somos diferentes. Y si uno no reconoce esto, vamos a tener problemas. ¿Saben quién es él? ¿Alguien lo reconoce? Escríbanlo en el chat. Bueno, alguien tal vez lo reconoció por ahí. Él se llama Guy Laliberté. Es el dueño de Cirque du Soleil. ¿Sí saben qué es el Cirque du Soleil? El Circo del Sol. Ahorita en problemas graves por la pandemia, porque pues su business, su negocio está en el ámbito de la presencialidad. No obstante, han generado espectáculos maravillosos, gratuitos para la sociedad que ahorita está en cuarentena, la super mega cuarentena que tenemos. Guy Laliberté es un artista. Yo diría los diseñadores son artistas. Ciencias y artes para el diseño. ¿Qué es ser artista? Es ser pues un ente que se realiza con la creación artística. Él es eso. Él es un mimo, un payaso, un artista que puso un negocio con unos amigos, que empezó en un espacio pequeño ahí a hacer algunos shows y que llegó a ser lo que es hoy el Cirque du Soleil, una de las empresas más importantes de Canadá. Es un artista que hizo empresa, es un artista que logró combinar dos formas de ser. Él es un artista, él es un creativo y logró combinarlo con otra forma de ser que es el de la administración. Son dos temas totalmente diferentes, ¿ok? Un creativo se desarrolla, se desenvuelve en la creación. Cuando crea, ya se realizó. No tiene por qué vender su arte. Este sistema ha hecho que piensen los artistas que tienen que venderlo. Bueno, no ha hecho que piensen. Si no lo venden, ¿de qué vivimos, verdad? Él lo logró hacer. Él logró conciliar dos elementos totalmente contradictorios. Porque un artista no puede tener un control, no puede tener una limitación de una empresa. Si ustedes se meten a la empresa, mueren. Porque la empresa, en su arte propia de la gestión, de la administración, lo que hace es controlar. Esta foto muestra a Guy Laliberté, que es uno de los primeros ciudadanos que realizó un viaje a la Luna en carácter turístico. Y yo les pregunto, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué necesitar ir a la Luna? ¿Qué es eso? O sea, no bastaría con ir a Xochimilco o ir a Cancún. No, ir a la Luna. Pero es bien simbólico. ¿Por qué? Porque es un artista y los artistas no deben de tener límites. Él rompió el último límite, el límite de la estratosfera, el límite de nuestra barrera de la Tierra. Lo trascendió. Un artista trasciende. No tiene límites. El no tener límites le hace tener la creatividad que se requiere para hacer lo que él hace. Si ustedes han visto los espectáculos del Cirque du Soleil, son maravillosos, son impresionantes. Pero también tiene empresa. Y en la empresa él pone límites. Y entonces él dice, miren, vamos a hacer empresa. ¿Por qué tiene empresa? Porque él nació en una empresa. Como se dice vulgarmente, él mamó la empresa. Porque su papá tenía una tlapalería. Y entonces en su casa, su papá, que era administrador, todo el tiempo hablaba de la empresa. Y entonces él le conoció las partes, estas técnicas de las que yo les hablé, las reconocía, las vivía. No es lo mismo aprenderlas en un libro a vivirlas cotidianamente. Y entonces sabía cómo funcionaban y él entendió que no se podían mezclar. Entonces él lo que hace es contratar artistas que hacen su arte, que los tienen unas villas ahí en Montreal donde viven, en un ambiente de total libertad. Los administradores están en otro espacio. Los administradores se dedican a satisfacer lo que ellos necesitan para hacer sus actos. Perdón. Y entonces, si un artista les dice, a ver, administradores, nosotros queremos, no porque los administradores sean menos o más, son simplemente diferentes, necesitamos esto, yo necesito 3 elefantes, 40 litros de pintura azul y 2 albercas. Y el administrador dice, toma nota, y dice, perfecto, tenemos el recurso, ahí está. Se lo llevan y el artista dice, no, ya no lo quiero.
Mejor tráeme 3 trailers, un delfín y 6 atuncitos Maredén. O sea, está creando. Y el administrador no puede decir, ay, pero ¿cómo? Si ya lo compré, ¿qué voy a hacer? No, se lo lleva, ya se encarga de venderlo, de a ver qué hace, y le da lo que pide. ¿Qué pasa con el artista? Hace magia. ¿Qué pasa con el administrador? Hace magia. Él está en su ámbito de control y él verá qué hace con los recursos. Pero crean una combinación perfecta. ¿A qué voy con esto? Que cuando me dicen, ¿y qué nos recomienda para poner una empresa? Pues yo les diría, no vayan a administrar. Les diría a los diseñadores. Y a los administradores les diría, pues no diseñen. Son 2 temas totalmente diferentes. Y me dirán, pero entonces, ¿de qué vivimos? Bueno, yo es lo que recomendaría, pero si es necesario, pues vamos a tener que hacerlo, pero con esta conciencia de que hay diferencias fundamentales. Un administrador busca el control, se mueve de manera tranquila en ámbitos de jerarquía, de certidumbre, de máxima eficiencia. Por eso cuando quieren hacer entender a un administrador que algo se tiene que hacer, que debe de haber flexibilidad, que debe de haber creatividad, les dicen no. Y entonces creen que es algo personal, y no, son simplemente diferentes formas de ser. Igual que un emprendedor. Ninguno de estos elementos es mejor que el otro, son diferentes, pero ninguno es mejor. Ninguno de ustedes está diciendo, chin, ¿por qué no fui emprendedor? O yo hubiera sido administrador. No, ninguno es mejor. Cada uno es lo que es y cada uno se desenvuelve así. Por eso pueden entender de repente el estrés que les puede ocasionar a algunos y algunas de ustedes el tener que gestionar algo, tener que procesarlo a partir de precisamente el proceso administrativo de tener una idea, planearla, toda esta lógica que les dan del circuito de la mercancía, ¿no? La idea, el prototipo, el producto, hasta que se vuelve mercancía, causa estrés. A mí déjenme crear, ya que otro se encargue de vender y de administrar. Esa es la idea. Insisto, sí la podemos hacer, todos lo podemos hacer. Yo puedo hacer un póster, yo los hago, yo los diseño, pero los diseño como un medio para conseguir un fin, que es algún fin organizacional. Los diseñadores, los artistas, no lo hacen como un medio, lo hacen como un fin. Por eso es que se les debe dar su tiempo. Yo estoy haciendo un diseño, denme mi tiempo. Tiene que tener un proceso de nacimiento, maduración, de germinación y crecimiento. Están creando. Entonces los creativos tienen esto, la creatividad, la trascendencia, así se realizan en el día a día. La contemplación, que a veces es contradictoria. La contradicción es parte de esta ambigüedad que hace que surjan ideas diferentes, porque tiene que haber diferencia en la idea para ser creativa. Tenemos esta otra referencia del emprendedor que tiene que ver con el riesgo, cambio, tensión. Son gente que busca el riesgo permanentemente. Ustedes deben de conocer a alguien que pone una empresa, le está yendo bien y ya puso otra, deja la que tenía, no se está quieto en un solo lugar. Bueno, también tenemos ese tipo de personalidades. Insisto, ninguna es mejor que la otra. Todas son diferentes y tienen sus bondades y tienen también sus debilidades. Pero es importantísimo que vean esto porque esto está en la partecita más profunda de una organización y ustedes tienen que reconocer lo que son. Si no lo reconocen, todo esto no sirve. Si ustedes reconocen que son los más creativos de los creativos, porque hay también eso, o sea, en el ámbito de la creatividad están los súper creativos y los que están quizá más acercados a la parte de la operatividad y del control. Pero son creativos. Si ustedes reconocen eso, se les va a hacer más fácil la administración, porque van a decir, bueno, puedo administrar, pero sé que no me va a gustar. Ya sé por qué no me va a gustar, porque yo no soy un administrador. Y ojo, no estoy hablando de licenciados en administración, ¿eh? No estoy hablando de licenciados en administración, estoy hablando de una forma de ser que le hemos denominado administrador, pero lo podremos decir controlador o controladora. Esto se da, por ejemplo, en parejas incluso, ¿no? Si una pareja de un administrador y un emprendedor se juntan y cada quien entiende su función, hacen maravillas, pero si no se entienden, casi siempre una esposa que es más administradora le dice al esposo, pero ¿por qué te cambias de trabajo? ¿Pero por qué estás así? Tienes que generar eso. O sea, hasta esos problemas cotidianos se resuelven cuando uno reconoce su forma de ser.
Esto es algo que, por supuesto, no está tan difundido. Yo lo he trabajado. ¿Por qué lo puedo trabajar de esta forma? Porque yo soy un empresario. Yo nací en una empresa. Yo cuando nací ya existía la empresa de mi papá, de mi tío, después me hice cargo de ella. Yo soy empresario. Yo llego a la UAM así. Yo llego a la UAM buscando, me salgo de una ingeniería, ya tenía la empresa, ya la dirigía, y me salgo para estudiar administración. Y ya estudiando administración, pues veía que con todo y administración, pues algo no me checaba. Me iba bien en la empresa, pero no la comprendía. Entonces me meto a hacer la maestría, me meto a hacer el doctorado y voy entendiendo todos estos elementos que no solo pueden ser explicados a partir de los libros. De hecho, no encuentro la información. Yo puedo explicar este tipo de cosas porque yo las he vivido. Yo viví en mi negocio que era de fabricación de promocionales para escuelas, la parte en la que yo tenía que hacer los dibujos, todavía ni existía el Corel Draw, que ya después manejé súper bien. Los hacíamos con estilógrafos, eran grafos y conos. Entonces yo hacía los dibujos, pero como una necesidad, porque yo lo que hacía era más bien administrar. Entonces necesitaba un dibujo para sacar un proceso, un marco de serigrafía para imprimir. Entonces tenía que hacer el dibujo rápido. Si se lo encargaba a un diseñador, pues se tardaba un poquito más. Yo lo hacía rápido en Albanene o en mica opaca que vendían, ya existía Lumen. Rápido sacaba la película, yo mismo imprimía, yo mismo empacaba, yo mismo entregaba, vendía, todo. Entonces conocí todos los procesos. Por eso ahora puedo hablar de ellos, los conozco en ese formato cotidiano. Y es bien importante que nos reconozcamos en alguno de estos formatos, de estas formas de ser, porque no hacerlo nos mete en un estrés que es muy, muy complejo. Un creador, y ya con esto termino, un diseñador, una diseñadora, puede tener un artefacto bellísimo, una creación fantástica que le realiza al hacerla, al estarla haciendo se emociona, se evapora como el éter y vuelve en sí y crea el artefacto. Y en su contemplación se realiza. Ahí termina su función, su labor en este mundo. No para morir, sino para hacer otra. Ahí debiese terminar, pero no. Resulta que el sistema te dice, ahora véndelo. Y resulta que tú lo quieres vender y nadie lo compra. Y entonces, ¿qué pasa? Que crees que tu producto no sirve. Y eso es el peor de los errores, el mito más horrendo de este sistema. Si tu producto no se vende es malo. No es malo. Solamente que el sistema no funciona así. Se los digo como el mejor consejo que pudiese darles, sobre todo muchos si están empezando, de que no crean que la administración es mágica y que ustedes no conocen la ruta para entenderla. No, no tiene que ver con eso. Ustedes pueden administrar, pero seguramente les costará más trabajo que alguien que por su naturaleza disfruta del control, disfruta de esa certidumbre de números y demás. Lo pueden hacer. Igual los administradores pueden hacer un acto creativo, pero hay diferencias sustantivas. Bueno, yo con esto termino. Como dije, era una charla. Me gustaría ver si hay alguna interacción, algunas preguntas. De todos modos, seguimos. Podremos tener una segunda o tercera reunión. El trimestre está empezando. Y yo invitaría que a través de One Media que aprovechemos estos espacios que aparte difunden en muchos ámbitos, mucho más que una simple aula, que tanto extrañamos, el conocimiento que muchos y muchas de nosotros tenemos. Gracias. Gracias, Linda. Doctor, le agradezco nuevamente. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el libro que dice que nos recomienda a nosotros los diseñadores? Bueno, son muchos. Les podría dar varios títulos. El que yo mencioné fue el de la Organización Creadora de Conocimiento, de Nonaka y Takeuchi. Está otro que se llama La Quinta Disciplina, de Peter Senge. Hay bastantes. Yo les voy a dar alguna bibliografía para el curso de Linda y yo daré a mis alumnos alguna otra, ¿no? Sí, porque hay alumnos de usted preguntando cuál sería el mejor tip para los administradores. Bueno, los administradores, cursar la carrera. Ya lo vimos. La parte técnica es una parte que se aprende en los libros. Sí. Lo que es importante es reconocer esa parte. Por ejemplo, un administrador que busca el control, la certidumbre, la eficiencia, no puede vender
Si lo pones a vender, va a ser muy difícil, lo estresan. Y hoy en día, si de algo hay trabajo, es de ventas. Entonces se ponen a vender y entran en una situación de sumo estrés. El mercado es lo que genera, el sistema no funciona. O sea, debería de haber trabajo tanto para administradores que administren, como para diseñadores y diseñadoras que diseñen. No, Claro. tienen que poner empresas para sobrevivir. Y ya ahí hay un error. Bueno. Aquí tengo otra pregunta interesante. Dice, ¿cómo puedo identificar el tipo o forma de ser de los integrantes de un equipo? Pues hay una muy sencilla forma. Y esa se resuelve de manera inmediata. ¿Qué están estudiando? Si están estudiando administración, son administradores. Y si están estudiando diseño, pues son creativos. Es muy difícil que estén en uno o en otro lado. Pueden estar un rato en alguna de las carreras, pero se van a salir, ¿eh? Se van a quitar de ahí, tarde o temprano. De verdad, ya es el primer filtro. Cuando un administrador llega y es aceptado, es porque, pues, es administrador. Cuando uno hace un ejercicio como este, por ejemplo, en una empresa, ahí hay cuestiones interesantes, porque ahí sí llega a encontrar, por ejemplo, que un supervisor que administra es un creativo. Se da mucho en la empresa familiar, que el director de la empresa, pues es director porque es el hijo del dueño, pero es un creativo, que se tiene que hacer cargo a fuerzas de la empresa. Entonces tiene problemas, ¿no? Ese tipo de cuestiones, si no se cuidan, son bien peligrosas para la organización. Sí, claro. Dice, ¿cuál de las diferentes personalidades es mejor vendedor? El emprendedor, porque no está vendiendo. El emprendedor lo que busca es el riesgo, son situaciones de estrés. Sí, es lo que le meten los límites de la atención y lo disfrutan. No sé si habrán visto, yo soy un emprendedor. A mí me gusta el riesgo. Cuando yo entendí eso, y no es porque sea mejor o peor, cuando yo entendí eso, me he dedicado a gestionar de manera adecuada el riesgo. ¿Sí? Entonces, por eso yo estoy permanentemente creando proyectos que yo no administro, porque si yo los administro, me meto en conflicto. Yo no puedo estar bajo control. Entonces, lo que hago es apoyarme de gente que administra los proyectos que creamos, como One Media. Claro. Este proyecto es interesantísimo, ¿no? Todo lo de One Media, cursos y talleres lo administran de manera magistral. Gente como Diego, como Dani, como Eréndida, que están aquí, Ali, que ayudan bastante. Pero hay que encontrar esas combinaciones. Y lo digo rápido, un buen diseñador con un buen administrador también hacen maravillas. Sí, justo esa pregunta venía. Dice, ¿alguna parte de la administración puede tener una simbiosis creativa con el diseño? Por supuesto. Sí, claro. Como dije, no es que no puedan hacer administración, claro que la pueden hacer, pero saber que les va a causar un poco de conflicto les va a hacer disminuir la tensión, igual y hasta lo disfrutan un poco. Les voy a contar una anécdota. Mi hermano estudió ahí en CIAD, arquitectura. Estuvo 8 años y no terminó. Pero no importa, porque él es un creativo y él puso ya su negocio y le va muy bien. Pero cuando estaba ahí, yo me acuerdo que se juntó él es arquitecto, se juntó con un diseñador, 2 diseñadores gráficos, otra arquitecta, 2 industriales, y pusieron un negocio, un buffet de diseño. Y pasó algo bien curioso, porque uno de los diseñadores, todos eran buenísimos, pero uno era súper buenísimo, Elías. Y Elías un día llega y dice, ya tengo un pedido. Le vendió a Telcel toda la campaña de los banners para uno de los teléfonos que iban saliendo, el iPhone 3, no sé cuál. O sea, un buen pedido, de 2 millones de pesos en ese entonces. Estoy hablando de hace 15 años, no sé más. Y entonces le dieron un anticipo de 700,000 pesos. ¿Sí? Entonces todos bien contentos, ya tenemos dinero para el negocio y demás. Pero cuando llegó ahí a la empresa, que la tenían ahí en la carretera Jusco, una casa bellísima entre el bosque, llegó en una camioneta nueva de 700,000 pesos. Se gastó el dinero en una camioneta, todo. Y todavía quedó a deber. Y todos se quedaron así. ¿Cómo crees, Dios mío? ¿Pero en qué cabeza? Estamos empezando, era nuestro arranque. Y yo les dije, no.
Eso hace un creativo. Eso hace un creativo. Si se ponen en la cabeza la gorra de administración, van a decir eso, pero ya están cayendo en un error. Por algo era el mejor o era de los mejores, porque no tenía límites. ¿Cómo le va a hacer después? No importa, lo importante era no tener límites, satisfacer, como por eso dije, el elemento contradictorio que todos ustedes tienen. No le estoy diciendo que compre una camioneta con su primer gran proyecto, pero si lo hacen, no importa. Lo que tienen que hacer es no restringir su creatividad, porque eso los elimina. Son artistas y tienen que crear. Se los pongo de ejemplo y pasó, y el cuate le sigue yendo súper bien. Ya después, con la otra parte, pues pagó deudas y demás, pero su creatividad intacta. Uh-huh. ¿Sabe qué, doctor? De mi parte me encantaría que, no sé si hubiera la oportunidad como de abrir algún diplomado para precisamente de administración para diseñadores gráficos, sería muy bueno. Habría que crear alguna figura, porque vuelve a pasar esto que les digo, si se habla un diplomado en administración para diseñadores, pues va a pasar eso, bueno, los empezamos a restringir. Entonces tendría que haber una especie de conocimiento de tareas, ¿no?, a realizar, en la cual exploraran esta parte que causa tensión. Por ejemplo, si vamos explorando, ¿no? A mí me encantan las provocaciones. Un diplomado en el que agarremos y digamos, a ver, creen un producto, diseñadores y administradores, ingenieros, creen un producto y váyanlo a vender. ¿Quiénes lo van a vender? Los que no son emprendedores. Para que sientan, no para que vendan, no tienen que vender. Lo que tienen que ver es lo que se siente, el estrés de hacer una actividad que no les permita realizarse en lo que son. Y entonces van a aprender de ese tipo de sensaciones. Y va a ser muy útil para saber lo que no tienen que hacer, o para saber que si van a hacer algo que no tienen que hacer, lo que se siente y cómo eventualmente pudiesen controlarlo. Sí, Podría claro. ser, ¿no? Sí, estaría muy interesante. Bueno, vuelven a preguntar lo mismo, ¿no? De la administración y el diseño, si hay como una confabulación, y bueno, pues ya dijimos que sí. Pues de verdad, doctor, le agradezco infinitamente, pues absolutamente esta generosidad en la que nos comparte su conocimiento. Yo realmente quedo muy satisfecha. Estaba un poco nerviosa porque dije, hoy le pregunté que si sabía de alguien y dijo, claro, voy yo. Pues es que, imagínense, esto es bien importante que lo platiquemos, no solo como alguien que hace administración, sino como alguien que se preocupa para que la enseñanza de esta universidad sea de las mejores. Somos la mejor universidad a nivel nacional y vamos a ser de las mejores a nivel mundial. Van a ver, 2021 va a ser el año de la internacionalización de la UAM. Ahí los vamos a esperar. Vamos a internacionalizarnos, vamos saliendo porque tenemos muchísima capacidad, pero hay que aplicar estos conocimientos. No podemos sacar conocimiento básico, banal, ¿no? Lo tenemos en la UAM y hay que aprovecharlo. Esto genera maravillas. Cuando uno va y muestra en una organización el mapa de formas de ser, corrige, armoniza, genera sinergias de un nivel que detonan el crecimiento y desarrollo de la organización. Sí, estoy completamente convencida de ello y bueno, pues con su liderazgo la UAM ha tenido un despunte importante y sobre todo en estos tiempos en el que, sobre todo a los que vienen entrando a la universidad y que esperaban caminar por dentro de ella, creo que lo que hacen en UAM Media justamente es eso, acercarnos, no permitir perdernos en el aislamiento, conocernos, sentirnos cercanos, ¿no? De eso se trata, porque al final estas formas de ser que yo muestro, por la temática de esta conferencia, tienen que ver con reconocernos como seres humanos. Es lo más importante. Absolutamente. Eso es lo más importante, que está en el centro de cualquier debate y de cualquier actividad en la universidad. Ya después sigue la formación, la profesión, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Linda, un placer, un privilegio. Pues un Vamos a seguir por placer. aquí.
Te agradezco la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos en contacto y de verdad le agradezco y bueno, no tengo más que rosas para echarle yo y mi equipo de trabajo. Lo mismo. Gracias, Muchas doctor. gracias, buen Esté media. muy bien. Hasta Buen luego, media, doctor. colegas, amigos. Adiós.